Soy Dakota, tengo 32 años y soy la directora ejecutiva de Celestial Gems. Mi relación con mi hermano menor, Jake, siempre ha sido complicada. Así que, cuando apareció un mensaje suyo en mi teléfono diciendo que había tomado prestado mi collar barato para su cita, al principio sonreí, hasta que caí en la cuenta de qué collar se refería. El de $1.000.000. La edición limitada de zafiro que debía presentarse mañana en nuestra exhibición VIP. Mi corazón se detuvo mientras marcaba seguridad con las manos firmes pero los pensamientos desbocados. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale like y suscríbete para acompañarme en este recorrido sobre cómo un lazo familiar fue puesto a prueba por un error de $1.000.000. Celestial Gems no se convirtió en una marca de joyería de lujo de la noche a la mañana. Fueron 10 años de trabajo incansable, comenzando con una pequeña boutique en el centro de Manhattan hasta llegar a nuestra actual sede, todo el piso 40 de una torre de cristal con vista a Central Park. Los ventanales de piso a techo de mi oficina en la esquina enmarcan el horizonte de la ciudad, un recordatorio diario de lo lejos que he llegado desde aquellos días diseñando sencillos colgantes en la mesa de mi cocina. Ahora superviso a más de 200 empleados y activos valuados en millones. El collar de zafiro que Jake tomó prestado a la ligera era la pieza central de nuestra próxima colección Azure. 15 quilates del zafiro azul real más raro de Cachemira, rodeado por 36 diamantes en un engaste de platino que le tomó a nuestro maestro artesano, Lucas, 3 meses perfeccionar. Por supuesto que teníamos seguro, pero esta pieza era irreemplazable en términos de artesanía y prestigio. Estaba destinada a ser la estrella de nuestra presentación a los potenciales inversionistas del mercado asiático al día siguiente. Nuestro protocolo de seguridad normal jamás permitiría que una pieza de tal valor saliera de las instalaciones sin guardias armados y dispositivos de rastreo. Todo artículo valuado en más de $100,000 requiere 2 firmas ejecutivas, verificación biométrica y una escolta de seguridad para su transporte. Pero yo lo había llevado a casa la noche anterior para revisar personalmente toda la colección una última vez antes de la exhibición. Fue una rara ruptura del protocolo que me justifiqué a mí misma como una necesaria dedicación a la perfección. Mi elegante ático suele ser mi santuario frente al estrés laboral. Muebles minimalistas en tonos neutros, arte abstracto en las paredes y un jardín en el balcón donde cultivo hierbas y flores para despejar mi mente. Pero últimamente, la línea entre hogar y oficina se había desdibujado peligrosamente. Correos electrónicos a medianoche, llamadas de conferencia durante el desayuno y ahora activos de la compañía colocados casualmente sobre mi tocador mientras revisaba materiales de marketing hasta las 2 de la mañana. Jake se mudó a Nueva York hace 3 años, supuestamente para dedicarse a la actuación, pero en realidad iba quemando una serie de trabajos temporales en el sector de servicios y durmiendo en los sofás de sus amigos. A los 24 años, todavía cargaba con ese encanto irresponsable que nuestros padres siempre le habían permitido. El bebé de la familia, 7 años menor que yo, Jake había perfeccionado el arte de la sonrisa disculpadora que, de alguna manera, volvía perdonable su caos. Mi exesposo, Brad, solía llamarlo el ciclo de Jake, la llamada desesperada, el préstamo para cubrir la renta, la promesa de ser más responsable, seguida de la inevitable desaparición hasta la próxima crisis. Brad terminó por cansarse de eso, sumando a Jake a la larga lista de razones por las cuales nuestro matrimonio colapsó después de solo 3 años. El divorcio se finalizó hace 18 meses, pero sus advertencias sobre mi hermano todavía resonaban. No puede salvar a alguien que disfruta ahogarse. Aún así, Jake era familia. Cuando apareció en mi puerta hace 6 meses, recién salido de una ruptura y de otro empleo perdido, le di mi llave de repuesto y le dije que podía quedarse en la habitación de invitados hasta que encontrara estabilidad. Se suponía que sería temporal, pero Jake tenía esa habilidad de volverlo temporal en permanente. Entraba y salía a horas extrañas, a veces desaparecía durante días, pero siempre regresaba con historias elaboradas y esa sonrisa desarmante. Le había advertido repetidamente que no tocara nada relacionado con mi trabajo en el apartamento. El dormitorio de invitados donde él se quedaba estaba en el extremo opuesto del pasillo respecto a mi oficina en casa, lo que yo pensaba que era un límite claro entre mis espacios personales y profesionales. Habían ocurrido incidentes menores, un cargador de laptop perdido, un café derramado sobre borradores de contratos, pero nada que justificara cambiarle la cerradura a mi propio hermano. El collar de zafiro estaba guardado de manera segura en su estuche personalizado cuando finalmente me fui a dormir. Recuerdo claramente haberlo colocado sobre mi tocador, con la intención de que mi asistente, Megan, lo recogiera a primera hora de la mañana.
El estuche requería una llave que yo guardaba en mi llavero personal, lo que significaba que Jake debió haber encontrado la llave en mi bolso mientras yo me duchaba esa mañana. Otro límite cruzado, como si no fuera más que una simple sugerencia molesta. Había estado distraída durante mi rutina matutina, ensayando mentalmente mi presentación mientras me maquillaba y respondía correos electrónicos tempranos. Con las prisas de llegar a la oficina para una reunión estratégica a las 8, olvidé comprobar que el collar estuviera seguro antes de salir. Un error crítico que me costaría más de lo que podía imaginar. Sobre mi tocador ahora reposaba un estuche vacío de joyería, su interior de terciopelo moldeado perfectamente a la forma del collar desaparecido. A su lado, una nota garabateada apresuradamente con la desordenada letra de Jake. Tomé prestado tu collar azul para esta noche. Parece caro, pero sé que es bisutería. Lo devuelvo mañana. Gracias, Sis. La suposición de que algo en mi posesión pudiera ser bisutería era tan típicamente Jake. A pesar de visitar mi oficina, a pesar de ver la cobertura de prensa sobre el ascenso de Celestial Gems en el mercado de lujo, él todavía veía de alguna forma mi carrera como una especie de juego elaborado y no como el negocio serio que era. Esta desconexión había sido irritante antes. Ahora era potencialmente catastrófica. Pensé en todas las veces que había encubierto a Jake con nuestros padres. Los cheques de renta que había pagado en silencio cuando él no llegaba a fin de mes. El auto que lo ayudé a financiar cuando insistió en que un transporte confiable cambiaría su vida. Las cartas de recomendación que escribí para amigos en distintas industrias, poniendo en juego mi propia reputación para darle un nuevo comienzo. Y ahora, aquí estaba yo, enfrentando la posible pérdida de un activo de la compañía valuado en $1 millón, a manos de mi propio hermano. La mañana había empezado como cualquier otro día de alta presión en Celestial Gems. Llegué a la oficina a las 7:30, con un 20 americano de Starbucks en la mano, repasando mentalmente mi presentación sobre nuestra expansión en el mercado de lujo asiático. La sala de conferencias ya estaba preparada, el equipo de marketing finalizaba las diapositivas y nuestros analistas financieros hacían ajustes de último minuto a las proyecciones. Vincent, nuestro CFO, discutía consideraciones de tipo de cambio con nuestro director de ventas internacionales cuando mi teléfono vibró con el mensaje de Jake. Tomé prestado tu collar barato para mi cita. Gracias. Sentí una irritación pasajera por otra invasión a mi espacio personal, pero rápidamente volví a concentrarme en los materiales de la presentación. Solo durante una breve pausa en el baño, 30 minutos antes de que los inversionistas llegaran, comprendí el verdadero significado de su mensaje. Mis manos se congelaron bajo el agua corriente cuando me golpeó la realidad. El único collar que tenía en casa era el de zafiro. Corrí de vuelta a mi oficina, ignorando las miradas preocupadas de mi equipo, y llamé a la administración de mi edificio. El conserje confirmó que Jake había salido alrededor de las 10 de la mañana. Colgué de inmediato y marqué su número, pero fue directo a buzón de voz. Mi siguiente llamada fue a Megan. Señorita Williams, ¿recogió el zafiro azure de mi apartamento esta mañana? Hubo una pausa. No, usted me escribió que no fuera, que lo traería usted misma para la presentación. Definitivamente yo no envié tal mensaje. El miedo se apoderó de mí mientras abría la aplicación de mensajería y veía un texto enviado desde mi teléfono a las 7:15. No te preocupes por recoger el collar. Lo traeré yo misma. No es necesario que vayas al apartamento. Jake había usado mi teléfono mientras yo me duchaba para asegurarse de que nadie descubriera la desaparición hasta que fuera demasiado tarde. Cerré la puerta de mi oficina y me recargué contra ella, tratando de controlar mi respiración. El collar de zafiro no solo era valioso, era insustituible en tan poco tiempo. Los inversionistas que llegarían en menos de una hora estaban interesados específicamente en nuestra colección azure, con el zafiro como pieza central. Los materiales publicitarios con el collar ya se habían distribuido. Celebridades habían sido fotografiadas con los diseños preliminares. Mi teléfono sonó. Era Olivia, nuestra jefa de seguridad, preguntando por qué el zafiro no había sido registrado bajo los protocolos habituales esa mañana. Respiré hondo y realicé la llamada más difícil de mi carrera. Olivia, necesito reportar una brecha de seguridad. El zafiro azure está desaparecido. Escuché cómo contenía la respiración, seguida de un tenso silencio. Esto no es un simulacro. Correcto. Número. Necesito implementar de inmediato nuestro protocolo de respuesta a robos.
Las ruedas de la gestión corporativa de crisis comenzaron a girar con una eficiencia aterradora. En minutos, Vincent estaba en mi oficina, pálido, discutiendo las implicaciones del seguro. Harold, nuestro asesor legal, llegó instantes después con una evaluación preliminar de responsabilidades. A los inversionistas los detuvieron en el vestíbulo con la excusa de dificultades técnicas en la sala de presentación. Quiero que quede muy claro, dije al equipo de crisis reunido en mi oficina. Este es mi hermano. Él no sabe lo que tomó. Cree que es bisutería. Vincent se quitó las gafas y se apretó el puente de la nariz. Dakota, con todo respeto, no importa lo que él piense. Se llevó un activo de la compañía valuado en $1 millón sin autorización. La compañía de seguros lo clasificaría como robo sin importar su intención. Harold asintió con gesto sombrío. La junta debe ser notificada de inmediato. Como directora ejecutiva, usted tenía la responsabilidad del activo desde el momento en que salió de las instalaciones seguras. El hecho de que el autor sea su hermano solo complica las cosas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una hoja de guillotina. Yo sabía lo que no estaban diciendo, que había comprometido la seguridad de la empresa por conveniencia personal. Que mi vínculo familiar creaba un conflicto de interés. Que mi puesto como CEO podía estar en peligro. ¿Podemos esperar antes de notificar a la policía? Y pregunté, con la desesperación filtrándose en mi voz. Déjenme intentar localizarlo primero. Tenemos exactamente 1 hora antes de que los protocolos de seguridad exijan la intervención de las autoridades, dijo Olivia, mirando su reloj. La política de la empresa es clara. La puerta se abrió y Megan entró con expresión de disculpa. Los inversionistas se están impacientando y el señor Peterson, de la Junta, está en la línea 1 preguntando por el retraso de la presentación. Asentí mecánicamente y tomé el teléfono. Los siguientes 30 minutos pasaron en un torbellino de control de daños. A los inversionistas se les dijo que un problema de transporte en seguridad había retrasado la exhibición, la cual sería reprogramada para la semana siguiente. Al señor Peterson se le dio una vaga explicación sobre problemas de control de calidad que requerían ajustes de último momento en la colección. Durante todo ese tiempo, seguí llamando al teléfono de Jake, que permanecía obstinadamente en silencio. Envié mensajes, cada uno más urgente que el anterior. Jake, llámame inmediatamente. El collar que tomaste no es bisutería. Es extremadamente valioso. Jake, esta es una emergencia de la empresa. ¿Dónde estás? Necesito ese collar ahora. Con cada mensaje sin respuesta, mi ansiedad se desbordaba más. El recuerdo de nuestro último gran conflicto surgió sin querer en mi mente. Jake había tomado prestado mi auto sin permiso y tuvo un accidente menor. Al confrontarlo, explotó de ira, acusándome de preocuparme más por mis pertenencias que por su bienestar. No hablamos durante 3 meses, hasta que me llamó en mi cumpleaños con un casual, «Hey, sis, me extrañaste», como si nada hubiera pasado. Esta vez era diferente. No se trataba solo de mí y Jake. Mi empresa, mis empleados, mi carrera, todo estaba en juego. El plazo de 1 hora se acercaba con una lentitud exasperante y una velocidad devastadora al mismo tiempo. 58 minutos después de mi llamada a Olivia, sin tener noticias de Jake, tomé la decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Implemente el protocolo completo de seguridad, le dije a Olivia con la voz hueca. Contacte a las autoridades. El collar ha sido robado. Con el protocolo de seguridad activado, Celestial Gems se transformó de una empresa de joyería de lujo a un centro de investigación criminal. Olivia coordinó con la policía de Nueva York mientras yo les proporcionaba la información y la foto de Jake. Dado el valor del objeto desaparecido, la policía tomó el caso en serio, asignando detectives de la División de Grandes Robos. Pero yo no podía simplemente sentarme a esperar. Abrí la aplicación de rastreo familiar que habíamos instalado el año pasado después de que Jake desapareciera durante una semana tras una mala ruptura. Él había olvidado desactivarla, o quizá nunca se molestó en verificar si aún estaba activa. El punto azul que marcaba su ubicación se movía a lo largo de la Quinta Avenida, hasta detenerse en lo que parecía ser la Cirque, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Por supuesto, Jake jamás se daría un lujo así con su salario de bartender. Estaba intentando impresionar a alguien con el restaurante elegante y con mi collar de zafiro. Abrí su Instagram, que no se había molestado en poner privado pese a mis repetidas advertencias sobre la privacidad digital.
Sus historias de la última semana mostraban selfies con una rubia impresionante etiquetada como Vanessa Carlton 98. Una rápida búsqueda en su perfil reveló que se trataba de Vanessa Carlton, hija del magnate inmobiliario Frederick Carlton. Sus publicaciones mostraban un estilo de vida de jets privados, brunches con champán y fotos casuales en casas que parecían museos. Jake estaba saliendo con alguien de la élite social. De pronto, su desesperada necesidad de impresionar cobraba un retorcido sentido. Siempre había sido atraído por personas que representaban el estatus y el reconocimiento que anhelaba. Y ahora estaba usando mi collar, el collar de mi compañía, para aparentar más éxito del que realmente tenía. Reenvié la información de la ubicación a Olivia y a la policía. Dado el valor del objeto, enviaron agentes de inmediato. También despaché a nuestro equipo de seguridad privada, instruyéndolos a ser discretos, pero preparados para cualquier escenario. Luego, contra el consejo de Harold y Vincent, tomé mi abrigo y me dirigí a la puerta. Si necesito estar allí, dije cuando Harold intentó detenerme. Es mi hermano. Esto no tiene por qué convertirse en un espectáculo público. El trayecto de 20 minutos hasta Lazard fue el más largo de mi vida. Mi teléfono vibraba constantemente con actualizaciones. La policía había llegado. Seguridad estaba en posición. El gerente del restaurante había sido informado de la situación. Cada mensaje elevaba más mi ansiedad. Cuando mi chofer se detuvo frente a la acera, pude ver el alboroto ya en marcha. 2 patrullas estaban estacionadas afuera con las luces encendidas. Los clientes del restaurante se habían aglomerado en la acera, algunos confundidos, otros grabando con sus teléfonos. Escuché a una mujer murmurar algo sobre una amenaza de bomba y a otra especular sobre celebridades y paparazzi. Ninguno sabía que estaban presenciando la posible implosión tanto de mi empresa como de mi familia. Me abrí paso entre la multitud, mostrando mi identificación al oficial que custodiaba la entrada. Adentro, el elegante comedor había sido parcialmente despejado. En el centro, rodeado de agentes, estaba Jake. El collar de zafiro brillaba contra el vestido negro de la mujer rubia a su lado. Su piedra azul atrapaba la luz como un océano cautivo. Jake, lo llamé, mi voz rompiendo el tenso silencio. Él levantó la cabeza bruscamente, con los ojos abiertos de confusión y luego entrecerrados de ira. Dakota, ¿qué demonios es esto? La mujer, Vanessa, miró entre nosotros, llevando su mano perfectamente cuidada al collar en su cuello. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz alta por la alarma. Un detective dio un paso al frente. Señor, necesitamos que retire cuidadosamente el collar de la dama y lo coloque en este contenedor de seguridad, dijo, sosteniendo una caja acolchada. Jake soltó una risa seca e incrédula. Esto es una locura. Es el collar de mi hermana. Es solo bisutería. Señor, ese collar es un zafiro de cachemira de 15 quilates valuado en aproximadamente $1.000.000. Es propiedad de Celestial Gems Corporation. La mano de Vanessa se apartó del collar como si la hubiese quemado. Sus ojos, abiertos de shock, se volvieron acusadores hacia Jake. Me dijiste que era una reliquia familiar. El restaurante había quedado completamente en silencio, cada cliente y miembro del personal congelado en su sitio viendo el drama desarrollarse. Podía prácticamente ver las publicaciones en redes sociales componiéndose en tiempo real. Escena loca en Lazard, arrestan a un tipo por robar collar de $1.000.000. Jake, dije, tratando de mantener la voz firme. Lo tomaste de mi apartamento esta mañana. Alejaste a mi asistente que debía recogerlo. Sabías que no era tuyo. Pensé que era solo una de tus muestras. Y gritó, con la cara enrojecida. ¿Por qué dejarías algo que vale $1.000.000 simplemente tirado? No estaba simplemente tirado, le escupí entre dientes. Estaba en un estuche cerrado con llave. Una llave que tengo porque soy tu hermano. Porque soy familia, replicó furioso, o al menos eso creía. El detective avanzó de nuevo, más insistente. Señor, retire el collar ahora. Vanessa, recuperándose del shock inicial, llevó los dedos temblorosos detrás de su cuello. El broche se soltó y ella entregó cuidadosamente el zafiro al detective, quien lo colocó en el contenedor de seguridad. 2 oficiales se movieron hacia Jake. Jacob Williams, queda arrestado por gran robo, declaró el detective, comenzando a leerle sus derechos Miranda mientras otro oficial sacaba las esposas.
Que esto es un error, protestó Jake, mirando desesperado a su alrededor. Diles, Dakota, diles que no robé nada. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Por definición estricta, él sí había robado el collar, lo tomó sin permiso, impidió que mi asistente lo recuperara y lo usó para su beneficio personal. La directora ejecutiva en mí sabía que presentar cargos era la respuesta corporativa correcta. La hermana en mí estaba paralizada por emociones encontradas. Un oficial tomó el brazo de Jake, girándolo para ponerle las esposas. El clic metálico pareció resonar en todo el restaurante silencioso. Mientras lo llevaban hacia la puerta, él giró la cabeza para mirarme. Su expresión era una mezcla de traición, ira y, por un instante, miedo. Siempre supe que tu preciosa compañía significaba más para ti que la familia, escupió. Gracias por probar que tenía razón. Y luego se fue, escoltado entre la multitud de curiosos hasta un coche patrulla que lo esperaba. Vanessa permanecía inmóvil, con lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. El contenedor de seguridad con el collar de zafiro fue entregado a Olivia, que había aparecido junto a mí. El detective se acercó con su libreta en mano, listo para tomar mi declaración oficial. Pero todo lo que podía enfocar era el espacio vacío donde Jake había estado, el eco de su acusación colgando en el aire. ¿Acababa de sacrificar a mi hermano para salvar a mi empresa? El collar estaba recuperado, sí, pero ¿a qué costo? Un destello brilló cerca. Giré y vi a un hombre con cámara profesional y acreditación de prensa. ¿Cómo había llegado tan rápido? Otro apareció después, y luego otro. Alguien empujó un micrófono hacia mí. Señorita Williams, ¿es cierto que su hermano robó un collar de $1 millón de su empresa? ¿Fue un trabajo interno? ¿Presentó cargos contra su propio hermano? Las preguntas caían como ráfagas mientras más periodistas llegaban, atraídos por la presencia policial y el rumor de un escándalo jugoso. Olivia hizo una seña a nuestro equipo de seguridad, que formó un muro protector a mi alrededor mientras me escoltaban hacia la salida. Eché un último vistazo a Vanessa, ahora rodeada por las amigas que habían estado cenando con ella. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y emoción mal disimulada por estar cerca de tanto drama. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que me empujaran hacia la puerta y al coche que me esperaba. Al alejarnos de la acera, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Harold, noticia de última hora ya en Page Six. La Junta convoca reunión de emergencia mañana a las 8 de la mañana. El collar de zafiro estaba a salvo, protegido en su contenedor sobre el regazo de Olivia. Mi hermano estaba bajo custodia policial. Mi empresa en modo de crisis. Y el muro cuidadosamente construido entre mi vida personal y profesional acababa de colapsar de manera espectacular. A la mañana siguiente, la historia había explotado en medios tradicionales y redes sociales. El New York Post encabezaba con: CEO llama a la policía contra su hermano por robo de joya de $1 millón. Medios más respetables lo enmarcaron un poco mejor, pero la esencia era la misma: drama familiar y joyería de lujo, clickbait irresistible. La reunión de emergencia con la Junta fue incluso peor de lo que había anticipado. Me senté a la cabecera de la mesa de conferencias, enfrentando las miradas severas de los 12 miembros. Edward Montgomery, nuestro mayor inversionista y el más vocal, golpeaba su pluma estilográfica contra su portafolio de cuero con precisión de metrónomo. Las acciones cayeron un 5% esta mañana, dijo sin rodeos. Nuestros protocolos de seguridad han quedado públicamente comprometidos. Nuestra CEO tiene un vínculo familiar directo con un presunto ladrón. Este es precisamente el tipo de escándalo que puede hundir a una marca de lujo construida sobre confianza y exclusividad. Y el zafiro ha sido recuperado, señalé. No hubo daño permanente. Vincent, sentado a mi derecha, deslizó una tableta hacia mí. La pantalla mostraba el ticker en tiempo real de Celestial Gems, la línea cayendo con terquedad. El mercado no está de acuerdo, Dakota. La Junta pasó la siguiente hora diseccionando cada aspecto del incidente. ¿Por qué había sacado el collar de las instalaciones seguras? ¿Por qué mi hermano tenía acceso a mi apartamento? ¿Había considerado la imagen de tener a mi propio hermano arrestado? ¿Qué medidas se estaban tomando para prevenir incidentes similares? Respondí cada pregunta con la mayor objetividad profesional que pude reunir, pero bajo la superficie, me estaba ahogando. Mi teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer. Mis padres habían llamado 6 veces,
dejando mensajes cada vez más furiosos sobre cómo pude hacerle esto a mi propio hermano. Esperamos más de ti, Dakota, concluía el último mensaje de mi madre. Jake cometió un error, pero la familia protege a la familia. Tú elegiste a tu empresa sobre tu hermano. Ya ni siquiera te reconozco. Eso dolió más que todo lo que la junta pudiera decir. Mis padres siempre habían estado orgullosos de mi éxito, pero su apoyo parecía condicionado a que yo siguiera siendo la red de seguridad de Jake. Durante años acepté ese papel sin cuestionarlo. Ahora que finalmente había trazado una línea, era la villana a sus ojos. Después de la reunión, recibí informes de que Jake había sido liberado bajo fianza, gracias a que mis padres vaciaron su cuenta de jubilación para pagarla. Se había negado a hablar con los abogados de la empresa que envié a la comisaría. Según el enlace judicial, había dado la dirección de mis padres en Nueva Jersey como residencia temporal, no mi apartamento. El mensaje era claro, no quería tener nada que ver conmigo. La semana continuó desmoronándose a una velocidad alarmante. Nuestros principales socios minoristas llamaron con preocupaciones sobre los protocolos de seguridad de su inventario. Los competidores empezaron a rondar, uno incluso lanzó un anuncio destacando sus avanzadas medidas de seguridad con el lema, tus inversiones de lujo, realmente seguras. Los inversionistas del mercado asiático que habían estado en el vestíbulo durante la crisis inicial enviaron un mensaje a través de su representante informando que reconsiderarían la asociación, citando preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa y la gestión de activos. Mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes de entrevistas de revistas de moda, publicaciones de negocios y programas sensacionalistas, todos buscando la historia interna del drama joyero de la familia Williams. Nuestro equipo de relaciones públicas trabajó sin descanso para elaborar respuestas y minimizar daños, pero la historia había cobrado vida propia. El miércoles por la tarde, recibí una notificación. Vanessa había publicado sobre el incidente en su cuenta de Instagram con más de 200,000 seguidores. Hora de la verdad. Cuando alguien te muestra un collar de $1,000,000 en tu tercera cita, haz preguntas. Todavía en shock por el desastre de la cena del lunes por la noche. Pensé que salía con un buen chico. Resulta que salía con un ladrón con problemas familiares. Siempre confía en tu instinto. Almohadilla lección aprendida, almohadilla confianza, almohadilla mejor así. La publicación ya había acumulado miles de me gusta y comentarios, muchos etiquetando a Jake y a Celestial Gems. Algunos curiosos de internet conectaron los puntos conmigo, compartiendo enlaces a perfiles de la compañía y especulando sobre la dinámica familiar. El Tribunal de la Opinión Pública estaba en plena sesión, y nadie salía ileso. Para el jueves, noté susurros entre el personal cuando caminaba por la oficina. Nada evidente, solo conversaciones que se detenían de golpe al acercarme. Miradas compasivas que se apartaban rápido. El correo electrónico que envié a toda la compañía, explicando la situación en términos profesionales, hizo poco para frenar los rumores. ¿Cómo podía hacerlo? El drama humano era mucho más interesante que los protocolos de seguridad corporativa. El golpe final llegó el viernes por la mañana, cuando me enteré de que la exhibición VIP había sido oficialmente cancelada, no solo pospuesta. 3 de los 5 principales clientes se habían retirado, alegando conflictos de agenda que yo sabía eran meras excusas educadas. La colección Azure, nuestra línea más ambiciosa y costosa hasta la fecha, quedaba ahora en el limbo. Su pieza estrella había quedado manchada por el escándalo antes incluso de su lanzamiento oficial. Esa tarde me senté sola en mi oficina, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. El collar de zafiro, ahora de vuelta en almacenamiento seguro en nuestra bóveda, había sido liberado como evidencia, ya que Jake no discutía haberlo tomado. La investigación policial seguía en curso, pero había perdido urgencia una vez recuperado el objeto. Deslicé el dedo por viejas fotos en mi teléfono. Jake y yo en la fiesta de inauguración de mi empresa hace 5 años, su brazo colgado con naturalidad sobre mis hombros mientras ambos sonreíamos a la cámara. Jake ayudándome a mudarme a esta misma oficina, fingiendo usar mi placa ejecutiva como collar para hacerme reír cuando yo estaba estresada por la responsabilidad. Jake en las navidades familiares, siempre el centro de atención, siempre el que hacía reír a todos. ¿Había sobrereaccionado? La pregunta me carcomía. Quizás podría haber manejado todo de otra forma. Podría haber enviado a seguridad sola para recuperar el collar discretamente. Podría haberlo mantenido fuera de manos policiales, fuera de la prensa. Pero entonces, ¿qué mensaje habría enviado?
¿Que las reglas de la empresa no aplicaban si eras el hermano del CEO? ¿Que un robo de $1 millón era perdonable si alegabas ignorancia? Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Número desconocido. Estuve a punto de rechazarlo, pero algún instinto me hizo contestar. Dakota Williams. Una mujer carraspeó. Señorita Williams, habla Vanessa Carlton. Apreté con fuerza el teléfono. ¿Cómo consiguió este número? ¿Importa? Respondió con voz tensa. Solo pensé que debía saber que Jake me contactó hoy. Quiere reunirse para explicarme su versión de la historia. No he decidido si lo haré. Cerré los ojos, de repente agotada. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque hubo una pausa. Él ha estado diciendo cosas sobre ti, sobre la empresa, que hay otros problemas más allá de lo del collar. Que lo has estado encubriendo durante años. Pensé que debería saber qué está hablando. La implicación quedó suspendida en el aire. Jake estaba dolido, furioso, buscando venganza, y tenía información. Información que podía causar aún más daño, tanto a mí como a Celestial James. Gracias por decírmelo, respondí al fin. No lo hice por ti, contestó con frialdad. Lo hice porque nadie merece ser tomado por sorpresa. Ni siquiera tú. La línea se cortó. Coloqué el teléfono boca abajo sobre el escritorio y miré las luces de la ciudad, sabiendo que, en algún lugar ahí fuera, mi hermano estaba planeando su próximo movimiento. Y esta vez, no buscaba perdón. Buscaba represalias. Después de una semana de silencio, decidí que no podía esperar más. La mañana del domingo conduje hasta su nuevo apartamento en Brooklyn, un edificio sin ascensor en un barrio aún en las primeras etapas de gentrificación. Nuestros padres habían confirmado el contrato después de que se negara a volver a mi casa. Golpeé la puerta 3 veces antes de que finalmente la abriera. Jake lucía terrible, ojeras profundas, cabello grasoso, con la misma camiseta de los Knicks que lo había visto usar en incontables mañanas de resaca en mi departamento. Detrás de él, el apartamento apenas amueblado, cajas aún apiladas contra la pared. ¿Qué quieres? Preguntó, sin moverse para dejarme pasar. Que necesitamos hablar, Jake. ¿Ahora quieres hablar? Rió amargamente. Un poco tarde, ¿no crees? Después de que me hiciste arrestar frente a todo el restaurante, después de humillarme delante de Vanessa. Mantuve mi voz firme. ¿Vas a hacerme tener esta conversación en el pasillo? Vaciló, luego se apartó con una cortesía exagerada. Bienvenida a mi humilde morada. No estupendose, pero al menos aquí no hay joyas de $1 millón tiradas por ahí. El apartamento era pequeño, pero con algo de esfuerzo podría haber sido agradable. En lugar de eso, parecía que Jake estaba acampando en vez de vivir allí, envases vacíos de comida para llevar sobre la mesa, ropa tirada sobre cajas sin desempacar, un colchón en el suelo cubierto con sábanas arrugadas. Me senté en la única silla, de madera, con una pata coja. Jake permaneció de pie, brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. Vine para entender por qué, dije simplemente. ¿Por qué tomaste el collar? ¿Por qué mentiste? No es obvio. Soltó con brusquedad. Necesitaba impresionar a Vanessa. Pensé que era solo una muestra, algo que nunca notarías que faltaba. Ni sabía que valía tanto. Creo que hay algo más detrás. Sus ojos se apartaron de los míos. ¿Qué quieres decir? Vanessa me llamó, le dije. Mencionó que has estado hablando de mí, de la empresa. Parecía pensar que tenías una especie de vendetta. Eso lo sacudió. Su postura se tensó. ¿Y qué si la tengo? Me arrestaste, Dakota. En público. ¿Tienes idea de lo que fue eso? No puedo imaginarlo, admití. Pero aún no entiendo por qué tomaste el collar en primer lugar. Sabes lo importante que es mi trabajo. Sabes que no debes tocar mis cosas sin preguntar. Jake empezó a caminar por la pequeña habitación, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. ¿Quieres saber por qué? ¿De verdad? Porque por una vez en mi vida, quería ser yo el impresionante. ¿Sabes lo que es ser tu hermano? Dakota la prodigio. Dakota la CEO. Dakota que construyó una empresa de $1 millón desde cero. Su voz se elevaba con cada frase,
Años de resentimiento burbujeando a la superficie. Solo quería que Vanessa me mirara como la gente te mira a ti. Con respeto, con admiración. Solo una vez. La crudeza de su confesión me golpeó como un golpe físico. Todos esos años había creído que lo ayudaba, que lo apoyaba. Nunca consideré que mi éxito pudiera ser la sombra en la que él se sentía atrapado. Hubo un largo silencio. Jaque se desplomó en el borde del colchón, de repente luciendo agotado. «Hay algo más», dijo al fin, con voz tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo. «Le debo dinero a algunas personas». «¿Qué clase de dinero? ¿Cuánto?» Hizo una mueca. 40,000. Me quedé mirándolo, momentáneamente sin palabras. «Oh, Jaque, ¿qué demonios?» «¿Cómo?» «Apuestas», admitió, sin mirarme a los ojos. Empezó con noches de póker con amigos, luego apuestas deportivas, luego en línea. Pensé que podría recuperarlo, pero, la clásica ilusión del jugador. Pero esto era peor de lo que imaginaba. 40,000 no eran solo deudas de tarjeta o renta atrasada. Era dinero serio. «¿A quién le debes?» Y pregunté, temiendo la respuesta. «No los tipos», dijo Jaque, con voz tensa. «No son precisamente del tipo que ofrece planes de pago. Me dieron hasta fin de mes». De golpe, todo encajó. Su desesperado intento de impresionar a Vanessa, cuya familia tenía dinero, no era solo buscar una novia, buscaba una salvadora financiera. «Vine a decirte otra cosa», le respondí en voz baja. «Sé que estuviste hablando con Gemstone International el mes pasado». Su cabeza se alzó de golpe, con una sorpresa genuina en el rostro. «¿Cómo?» «Su departamento de recursos humanos llamó para verificar tus fechas de empleo con Celestial Gems. Pero tú nunca trabajaste aquí». Su sorpresa parecía real. «Exacto. Mentiste en tu solicitud. Dijiste que fuiste consultor nuestro durante 2 años. Gemstone International era nuestro mayor competidor. Que Jaque solicitar empleo allí podía haber sido inocente, pero mentir sobre trabajar para mi empresa cruzaba otra línea más. Tuvo la decencia de lucir avergonzado. Necesitaba el trabajo. No iban a mirar 2 veces un currículum de bartender. La habitación se sentía demasiado pequeña. Cada revelación era otro peso sobre mi pecho. ¿Cuántos secretos más guardaba? Mamá y papá siempre decían que yo era la difícil, dije más para mí misma que para él. La seria. La que no sabía divertirse. Mientras tanto, siempre corrían a limpiar tus desastres. Eso no es justo, protestó Jaque. No lo es. Cuando destrozaste el coche de papá, te compraron uno nuevo. Cuando dejaste la universidad, lo llamaron a encontrar tu camino. Cuando necesitabas dinero, te lo dieron sin dudar. Pero a mí siempre me exigieron más. Jaque clavó la mirada en el suelo. Tú siempre fuiste tan perfecta. No necesitaba su ayuda. Solté una risa corta y amarga. ¿Perfecta, Jaque? Trabajé en 2 empleos para pagarme la universidad de negocios. Construí mi empresa mientras tú desperdiciabas tus 20 de fiesta en fiesta. Te di dinero cuando lo necesitabas. Lo mantuve en secreto para que mamá y papá no se preocuparan. Levantó la cabeza de golpe. Y espera, ¿qué? ¿Los cheques de renta del año pasado? ¿El préstamo del coche? ¿Pensaste que eso salió del fondo de retiro de ellos? Fui yo. Lo pagué y les dije que estaba resuelto porque no quería que se estresaran con dinero a su edad. Jaque parecía genuinamente atónito. No lo sabía. Por supuesto que no, respondí con frialdad. Porque nunca has tenido que pensar en nadie más que en ti. Las palabras quedaron colgando entre nosotros, duras pero verdaderas. Por un momento, vi un destello de algo parecido a vergüenza cruzar su rostro. Lo sabía, dijo al fin. ¿Saber qué? Sobre el collar. Por primera vez, me sostuvo la mirada. Busqué en Google Celestial Gems la mañana que lo tomé. Vi el comunicado de prensa sobre la colección Azure. Sabía que era valioso. No de 1 millón, pero sabía que no era bisutería. Su admisión me dejó sin aliento. No había sido un malentendido. Fue un acto deliberado. ¿Por qué, Jaque? ¿Por qué harías eso?
Él se encogió de hombros, un gesto tan casual que me hizo hervir la sangre. Pensé que me cubrirías. Siempre lo haces. La compañía tiene seguro, ¿no? Ningún daño real. ¿A ningún daño real? ¿Hablas en serio? La Junta está cuestionando mi liderazgo. Nuestras acciones han caído. Los socios se están retirando de acuerdos. Mi carrera entera está en juego. Pero todo lo que importa para ti es la compañía, disparó él, con furia. Dios no lo quiera que algo amenace al precioso imperio de Celestial Gems. ¿Sabes qué? En realidad me alegra que esto haya pasado. Al menos ahora sé dónde me coloco contigo, en algún lugar por debajo de la última línea del balance. Eso no es justo, y lo sabes. Jake se levantó, con la rabia irradiando de su cuerpo. Lo que no es justo es tener una hermana que actúa como si fuera mejor que todos los demás, que juzga cada decisión que tomo, que me hace sentir un fracaso cada vez que entro en una habitación con ella. Yo nunca. Si lo haces, gritó. Cada vez que me rescatas, cada vez que arreglas mis problemas, el mensaje es claro, el pobre Jake no puede manejar su vida. Menos mal que tiene a la exitosa Dakota para salvarlo. Lo miré, viendo de verdad por primera vez la profundidad de su resentimiento. Todos esos años pensé que lo estaba ayudando. Pero desde su perspectiva, cada acto de apoyo había sido otro recordatorio de su propia insuficiencia. Lo siento si así lo sentiste, dije en voz baja. Nunca fue mi intención. Sí, bueno, las intenciones no valen mucho, ¿verdad? Murmuró, desinflándose un poco. Igual que yo nunca tuve la intención de causar un desastre tan grande con lo del collar. Pero aquí estamos. Aquí estábamos, en efecto. Dos hermanos de pie en un apartamento casi vacío, con un abismo de malentendidos y dolor entre nosotros que parecía imposible de cerrar. ¿Y ahora qué? Preguntó él. ¿Presentas cargos? ¿Voy a la cárcel y nunca volvemos a hablar? No quiero eso, Jake. ¿Qué quieres entonces? Era una pregunta simple con una respuesta nada sencilla. ¿Qué quería? Mi empresa segura, mi hermano a salvo, mis padres entendiendo, una máquina del tiempo para volver atrás y guardar ese collar en la caja fuerte donde debía estar. Quiero que arreglemos esto, dije al fin. Pero no como antes. No con yo escribiendo un cheque y tú haciendo promesas que no cumplirás. Un cambio real esta vez. Me miró un largo momento y luego asintió lentamente. La ira pareció drenarse de él, quedando solo el cansancio y, quizás, un atisbo de alivio. Creo que necesito ayuda, Dakota, admitió, con la voz apenas audible. Con las apuestas, con todo. Era la primera vez en nuestra vida adulta que lo oía reconocer que no podía manejarlo solo. Un paso pequeño, pero quizás el más importante. Podemos conseguirte esa ayuda, le aseguré. Pero esta vez habrá responsabilidades. Consecuencias reales para los dos. Al salir de su apartamento una hora después, el peso en mi pecho había cambiado. No más liviano, exactamente, pero diferente. El camino hacia adelante seguía siendo incierto, pero al menos ahora los dos estábamos reconociendo los problemas reales en lugar de fingir que todo estaba bien. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vincent. La Junta quiere una actualización sobre la situación de Jake mañana. ¿Qué les digo? Escribí de vuelta, diles que lo manejaré personalmente. Y lo haré. El lunes siguiente, entré a la reunión de la Junta con un plan claro y una determinación renovada. En lugar de ocupar mi asiento habitual en la cabecera de la mesa, permanecí de pie, captando la atención de todos los presentes. Antes de comenzar con la agenda formal, necesito abordar la situación con mi hermano y el Zafiro Azure, dije. Lo que ocurrió fue inaceptable y, como directora ejecutiva, asumo toda la responsabilidad personal. Edward Montgomery arqueó una ceja. Eso suena como un discurso de renuncia, Dakota. No de renuncia, corregí. De responsabilidad. Permití que un activo de la empresa saliera de las instalaciones seguras sin los protocolos adecuados. Esa decisión fue solo mía, y estoy preparada para enfrentar las consecuencias. Esposé mi propuesta. Cubriría personalmente el deducible del seguro del incidente con mis propios fondos. Además, renunciaría a mi bono ejecutivo de este año como demostración de mi compromiso con la seguridad de la empresa. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por mi postura.
La mayoría esperaba excusas o evasivas, no responsabilidad directa. Además, continué, he desarrollado una propuesta integral de renovación de seguridad. Distribuí tabletas con mi presentación ya cargada. Durante los siguientes 30 minutos los guié por mi plan. Verificación biométrica para todos los artículos valuados en más de 50,000 pesos, rastreo GPS integrado en las piezas principales. Capacitación actualizada de seguridad para todo el personal y una revisión completa del proceso de aprobación para retirar muestras a domicilio. Vincent parecía impresionado a pesar de sí mismo. Y esto aborda la mayoría de las preocupaciones planteadas por nuestro proveedor de seguros, observó. ¿Y qué hay de tu hermano?, preguntó Edward, sin rodeos. Los cargos criminales siguen pendientes. El nombre de la empresa será arrastrado por los tribunales, dijo Edward con frialdad. Lo miré fijamente. La situación legal se está manejando de manera independiente. Pero quiero dejar claro que no usaré recursos ni influencia de la compañía para interferir en el proceso legal correspondiente. Era la línea más dura que había trazado en toda mi vida con respecto a Hake, pero era necesaria. Los días de limpiar en silencio sus desastres habían terminado. La Junta votó de manera unánime aceptar mi propuesta, aunque Edward advirtió que vigilarían la situación de cerca. Al concluir la reunión, sentí una extraña sensación de liberación. Por primera vez, había reconocido mi propio papel en permitir el comportamiento de Hake y, al mismo tiempo, me había negado a sacrificar mi integridad profesional para protegerlo. Esa misma tarde, me reuní con mis padres en su casa de Nueva Jersey. La conversación fue incluso más difícil que la de la Junta. Estaban sentados rígidamente en el sofá, los brazos de mi padre cruzados en actitud defensiva, los ojos de mi madre enrojecidos de tanto llorar. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano?, me reclamó mi madre antes de que siquiera me sentara. ¿Hacer que lo arrestaran como a un criminal cualquiera? Respiré hondo. Mamá, papá, los quiero a los dos, pero necesitamos tener una conversación honesta sobre Hake. Durante la siguiente hora, expuse el patrón de conducta que había estado encubriendo por años, el dinero que le había dado sin que ellos supieran, las mentiras que había dicho, las deudas de juego que había acumulado. Los vi escuchar cada revelación con un dolor creciente, a medida que la imagen completa emergía. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi padre, luciendo de golpe más viejo. Porque intentaba protegerlos, admití. Y porque pensé que yo podía arreglarlo. Estaba equivocada. Ninguno de nosotros puede arreglarle la vida a Hake. Él tiene que asumir la responsabilidad por sí mismo. Mi madre se secó las lágrimas. ¿Pero, hacer que lo arrestaran? Mamá, robó un collar de $1 millón. Sabía que era valioso. Él mismo me lo admitió. Esto no es solo un asunto familiar. Es un asunto legal. Su resistencia era palpable, pero me mantuve firme. Después de décadas con la dinámica familiar girando en torno a proteger a Hake, por fin estaba exigiendo un nuevo enfoque. Cuando me fui, no hubo abrazos cálidos ni frases de consuelo de que todo estaría bien. En su lugar, había una tregua incómoda y un acuerdo tentativo para asistir a una sesión de terapia familiar. De regreso en la oficina, enfrenté el reto de reconstruir la confianza con mi equipo y con los socios. Organicé reuniones individuales con cada jefe de departamento, asumiendo toda la responsabilidad por la brecha de seguridad, al mismo tiempo, detallando pasos concretos para prevenir incidentes futuros. Con la ayuda de Olivia, desarrollé la iniciativa de transparencia en el lujo, invitando a socios de la industria y clientes a revisar nuestros nuevos protocolos de seguridad. En lugar de escondernos del escándalo, lo enfrentamos de frente, posicionando a Celestial Gems como líder en innovación de seguridad dentro del sector de lujo. El equipo de PR elaboró un comunicado cuidadosamente redactado, que reconocía el incidente sin revelar detalles privados de la familia. Concedí exactamente una entrevista a Business Insider, enfocándome en la responsabilidad corporativa y los desafíos únicos de las empresas familiares. Cuando uno de nuestros principales clientes expresó dudas sobre continuar la asociación, volé personalmente a París para reunirme con su equipo ejecutivo. Llevé no solo promesas, sino datos duros y cambios de política concretos. El viaje no solo salvó la asociación, sino que la expandió para incluir derechos exclusivos en sus boutiques europeas. Mientras tanto, contraté a un investigador privado para que indagara en las afirmaciones de Hake sobre sus deudas de juego. Los resultados fueron preocupantes.
Debía dinero a individuos vinculados con el crimen organizado, y había evidencia de que alguien se le había acercado específicamente para obtener información sobre los protocolos de seguridad de Celestial Gems. El momento sugería que no había sido una coincidencia que Jake hubiera tomado precisamente ese collar. Con esta información en mano, me reuní con el fiscal que llevaba el caso de Jake. Aunque no usaría la influencia de la empresa para hacer desaparecer los cargos, sí podía ofrecer contexto que condujera a una resolución más constructiva. Tras largas conversaciones, se llegó a un acuerdo. Jake aceptaría un trato que requería restitución, servicio comunitario y tratamiento obligatorio para la adicción al juego en lugar de prisión. La última pieza encajó cuando establecí el fondo de crisis para empleados en Celestial Gems. Financiado inicialmente con mis cuentas personales y después con contribuciones voluntarias de los ejecutivos, el programa brindaba asistencia confidencial de emergencia a empleados que enfrentaran crisis personales. Desde emergencias médicas hasta problemas de adicción. El mensaje era claro: podíamos mantener estándares profesionales y, al mismo tiempo, apoyar a nuestra gente en tiempos difíciles. Cuando Jake me llamó para decirme que había aceptado el acuerdo, su voz sonaba diferente, más clara, más presente de lo que había estado en años. Me van a exigir asistir a reuniones de jugadores anónimos, dijo. 3 veces por semana. Bien. Y sí, hizo una pausa. En realidad es bueno. Fui a la primera ayer. Ayuda a escuchar a otras personas hablar de esto, saber que no soy el único. Me alegra, Jake. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. Me reuní con el asesor financiero de mamá ayer. Estamos armando un plan de pagos para devolver el dinero de la fianza. Cantidades pequeñas cada mes, pero lo pagaré todo. Era una declaración simple, pero representaba un cambio monumental. Jake, asumiendo responsabilidad, haciendo un plan, cumpliéndolo. La parte escéptica de mí se preguntaba cuánto duraría, pero elegí enfocarme en el progreso en lugar de en las dudas. Estoy orgullosa de ti, le dije, y lo sentí de verdad. Cuando se rió, era su antigua risa, no la amarga que escuché en su apartamento. No te emociones demasiado. Todavía trabajo en una cafetería y vivo en un apartamento horrible. No exactamente la historia de éxito de la familia Williams. Y el éxito no se mide por tu puesto de trabajo ni por tu dirección, Jake. Se trata de vivir con integridad, algo que creo que ambos estamos aprendiendo últimamente. Después de colgar, me senté en mi escritorio, mirando el horizonte de Manhattan. Las acciones de Celestial Gems habían comenzado a recuperarse. La colección Azure finalmente se había lanzado, aunque con una campaña de marketing modificada. Mi puesto como CEO seguía siendo seguro. Pero el cambio más significativo no era visible en ningún balance ni en ningún indicador bursátil. Estaba en los límites que finalmente había establecido tanto con mi familia como con mi empresa. Por primera vez, no intentaba ser la salvadora de todos a costa de mi propio bienestar. No era fácil, y ciertamente no era perfecto, pero era honesto. Y eso, estaba aprendiendo, marcaba toda la diferencia. Un año después, estaba de pie en el podio de la conferencia Women in Business Leadership, mirando hacia un mar de rostros atentos. Los organizadores me habían pedido hablar sobre la gestión de crisis, pero yo había elegido un ángulo más personal: los límites de liderazgo. Cuando la gente piensa en desafíos de liderazgo, suele enfocarse en la volatilidad del mercado, en las amenazas competitivas o en la disrupción tecnológica, comencé. Pero a veces, los momentos más difíciles de liderazgo provienen de lugares que menos esperamos, de las relaciones personales que moldean quienes somos más allá de nuestros títulos profesionales. Mientras compartía la versión cuidadosamente editada de mi experiencia, la brecha de seguridad, la recuperación pública, las lecciones aprendidas, vi un rostro familiar en la audiencia. Jake estaba en la última fila, dándome un pequeño gesto de ánimo cuando nuestras miradas se encontraron. En los años transcurridos desde el incidente del Zafiro, nuestras vidas se habían transformado de maneras que ninguno de los dos habría podido predecir. Jake había completado su programa de tratamiento obligatorio contra la ludopatía y, de manera voluntaria, continuó con terapia después. Se había mudado a Filadelfia para comenzar de nuevo, trabajando en una firma de marketing que no tenía nada que ver con la industria de la joyería. Era un puesto de nivel inicial, pero por primera vez en su vida estaba ganando su progreso por mérito, no por encanto. Nuestra relación se había ido reparando lentamente gracias a límites cuidadosamente mantenidos, llamadas semanales, visitas mensuales, sin enredos financieros, sin rescates.
Cuando enfrentaba desafíos, yo escuchaba sin ofrecer soluciones inmediatas. Cuando lograba algo, yo celebraba sin adjudicarme el mérito. No siempre era fácil. Esta nueva dinámica requería vigilancia constante contra los viejos patrones, pero era más sana que cualquier cosa que hubiéramos conocido antes. Celestial Gems no solo se había recuperado, sino que prosperaba. Nuestros nuevos sistemas de seguridad se habían convertido en estándar de la industria, con otras marcas de lujo adoptando protocolos similares. La transparencia en el lujo había evolucionado en un consorcio de la industria enfocado en prácticas éticas y estándares de seguridad. El precio de nuestras acciones había subido un 23% por encima del nivel previo a la crisis. El Fondo de Crisis para Empleados había ayudado a 17 trabajadores en su primer año, creando una cultura donde la gente se sentía apoyada sin miedo a repercusiones profesionales. El programa incluso había aparecido en Forbes como un enfoque innovador hacia el bienestar laboral. Concluí mi discurso compartiendo las lecciones que habían costado tan caro en lo personal. En el liderazgo, como en la vida, debemos reconocer que la verdadera fortaleza no viene de intentar controlarlo todo, sino de establecer límites sanos. A veces, lo más compasivo que podemos hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias de sus actos. Y, a veces, lo más profesional que podemos hacer por nuestras organizaciones es reconocer nuestra propia humanidad. El aplauso fue gratificante, pero la verdadera recompensa vino después, cuando Jaque se me acercó con una mujer que no conocía. Gran discurso, hermana, dijo, dándome un rápido abrazo. Ella es Melissa, mi novia. Melissa sonrió con calidez mientras nos dábamos la mano. Normalmente no asisto a conferencias de negocios, pero Jaque insistió en que tu charla valdría la pena. Tenía razón. Charlamos brevemente sobre su trabajo como terapeuta de arte y sus planes de visitar a mis padres el próximo fin de semana. Había una naturalidad entre ellos que nunca había visto en las relaciones anteriores de Jaque. Ningún encanto forzado, ninguna necesidad desesperada de impresionar. Jaque parecía cómodo en su propia piel, quizá por primera vez en su vida adulta. Al irse, Jaque se detuvo. Ah, casi lo olvido. Hice mi último pago de restitución al tribunal la semana pasada. Estoy oficialmente libre de deudas. El orgullo en su voz era inconfundible. No era el orgullo hueco de alguien buscando validación, sino la satisfacción tranquila de un logro genuino. Eso es maravilloso, Jaque. Lo lograste por ti mismo. Él asintió, reconociendo la importancia de esas palabras. Sí, lo hice. Después de que se marcharon, me encontré con alguien inesperado en el vestíbulo del hotel, Vanessa Carlton. Asistía a otra conferencia en el mismo lugar, luciendo tan pulida y privilegiada como siempre. Dakota, dijo, sorprendida. Escuché que habías dado una charla hoy. La incomodidad inicial dio paso a una conversación sorprendentemente sincera. Me contó que había iniciado su propia fundación dedicada a la educación financiera para jóvenes. Después de lo que pasó con Jaque, me di cuenta de cuánta gente no entiende los conceptos financieros básicos, explicó. Incluso personas de familias adineradas no tienen idea de cómo manejar el dinero de manera responsable. Intercambiamos tarjetas de presentación, acordando explorar oportunidades de colaboración entre su fundación y el Fondo de Crisis de Empleados. Al despedirse, vaciló un instante. Me equivoqué contigo, ¿sabes? Cuando pasó lo del collar, pensé que eras fría por presentar cargos contra tu hermano. Pero, viéndolo ahora, quizá fue lo más amable que alguien había hecho por él en mucho tiempo. Su observación fue inesperada, pero certera. A veces los actos más compasivos no parecen compasivos en la superficie. A veces parecen responsabilizar a alguien. Esa noche, en mi habitación de hotel, reflexioné sobre el extraordinario camino del último año. El collar de zafiro, que había causado tanto caos, era ahora la pieza central de nuestra colección más exitosa, con su valor realzado por su historia infame. Aquello que había amenazado con destruir tanto a mi empresa como a mi familia, al final había fortalecido a ambas, aunque no sin dolor en el proceso. Pensé en la naturaleza de las gemas preciosas, como su valor no proviene solo de su rareza, sino del cuidadoso corte que elimina las aristas en bruto para revelar su brillo interior. Quizá las relaciones funcionan igual. Las que realmente brillan son aquellas que han soportado presión, que han visto cortadas sus partes innecesarias, dejando solo la conexión esencial. Las grietas en las relaciones, como en las piedras preciosas, pueden devaluarlas o convertirse en parte de su carácter único, de su historia.
La diferencia está en cómo respondemos a esas imperfecciones, si tratamos de ocultarlas o de incorporarlas en algo nuevo, quizás más bello que antes. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para hacer el checkout, recibí un mensaje de Jaque. Solo quería decir que también estoy orgulloso de ti. No solo por lo de la empresa, sino por ser lo suficientemente valiente para cambiar los patrones de nuestra familia. Eso nos salvó a los dos. A veces, las cosas más valiosas que poseemos no son las que podemos guardar en una caja fuerte o asegurar por millones. Son las conexiones honestas que forjamos con otros y el valor de proteger esas conexiones, incluso si significa dejar atrás patrones cómodos. Si alguna vez tuviste que elegir entre encubrir a alguien que amas o hacerlo responsable, cuéntanos tu historia en los comentarios. ¿Cómo encontraste la fuerza para establecer límites? ¿Qué pasó después? Recuerda darle like y suscribirte si esta historia resonó contigo, y compártela con alguien que pueda estar luchando con desafíos similares. A veces, saber que no estamos solos en estos difíciles caminos es el mayor regalo que podemos recibir. Gracias por escuchar. Y recuerda, las gemas más preciosas de nuestra vida son las relaciones que cuidamos con esmero, incluso en los tiempos más desafiantes.